Bueno, lo prometido es deuda. Estamos en comunicación telefónica con Emiliano Calcagno, que es de la dirección de la Juventud Revolucionaria Che y miembro del capítulo Argentina de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos y LPS. Buenos días, Emiliano, gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Claudio Vilacqua te saluda. Hola Claudio, buen mediodía, ¿qué tal? Un saludo para ustedes y para todos los que escuchan. Bueno, muchas gracias por atendernos. La verdad que queríamos tener una visión desde alguien que trabaja de alguna manera con la política social internacional, como es tu caso, ¿no? Más allá de la dirección de la Juventud Revolucionaria Che, que después vamos a estar contando a través tuyo de qué se trata, pero como miembro de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos, tener un contexto general de esto que viene pasando, ¿no? Ahora últimamente en Colombia, con este levantamiento popular, pero al mismo tiempo con esta feroz represión que tiene el gobierno de Colombia contra la gente y que mata a mansalva, ¿no? ¿Cómo están viviendo estos tiempos ustedes desde la Liga? ¿Y qué están viendo como posible, digamos, salida? ¿Cuál es la salida que hay para estos momentos? Bien, buenísimo. Bueno, yo para contarle a la gente lo que es la Liga. La ILPS es un frente mundial, global de organizaciones de más de 50 países y más de 450 organizaciones en todo el mundo, organizaciones de todo tipo, ¿no? Políticas, sociales, culturales, derechos humanos y también personalidades que se suman o que se unen detrás de un programa democrático, popular y antiimperialista. En Latinoamérica se viene construyendo hace tiempo. En Argentina hace ya unos 4 o 5 años que tenemos un capítulo local conformado por varias organizaciones acá, ambientales, sociales y bueno, también políticas como de nuestra parte la juventud. Y después también hay capítulos en distintos países, México, Bolivia, Colombia, Guatemala, de la misma manera que en Argentina tenemos el propio capítulo. Lo que venimos viendo y analizando desde este espacio y también en cada una de las organizaciones es que en el contexto en el que estamos es una situación de crisis imperialista, del propio imperialismo que está justamente estallando por todos lados y generando un repudio, un rechazo importantísimo de los pueblos. Hoy es Colombia, ¿no? Pero el año pasado fue Chile muy fuertemente, también estuvo Paraguay, Perú y México también conmovido, digamos, por levantamientos protagonizados por el pueblo laburante, por la Ecuador también, tal cual. Digamos, es una tendencia que se repite en distintos países y que no son casos aislados. Justamente lo que confirma es la contracara, ¿no?, de esta crisis, que por un lado sí hay un recrudecimiento de las confrontaciones, una disputa por el mercado entre China y Estados Unidos, hay justamente, ¿no?, eso hace que sea más, que eche en manos de recursos que durante un tiempo estuvieron, si se quiere, negados o dejados de lado, pero ahora volvieron con el tema de las intervenciones y eso es lo que intentaron en Venezuela con todo el show que armó Guaidó, pero también directamente meterse por la frontera. Y ahí, bueno, Colombia justamente fue quien le permitió el paso a las tropas yanquis. Por un lado se expresa eso, pero por el otro lado justamente se expresa el pueblo no solo no permite o no está dispuesto a permitir ese avance así como así, sino que además está dispuesto a avanzar con definiciones y con propuestas propias. Entonces pasa, por ejemplo, como en Chile, que una situación de un reclamo de los estudiantes secundarios por no aumento del colectivo termina con una rebelión de magnitud, planteando toda la estructura del sistema chileno que durante 30 años había mantenido acallada en el silencio, pisoteando al pueblo y favoreciendo a los sectores más dominantes,
y de la nada eso estalla y da vuelta la situación muy favorable para poder avanzar, ya no solo con, bueno, no nos aumenten el colectivo, sino con, bueno, qué Chile o qué país queremos, qué país imaginamos. En Colombia un poco pasa parecido, pasa similar. Ahí yo lo escuchaba recién a Claudio que decía esto de que es un poco la rebelión colombiana hija de la rebelión chilena. En realidad creo yo que las distintas rebeliones que están habiendo son hijas del contexto de crisis que se está viviendo, y a su vez producto también del reflote de ideas que durante cierto tiempo estuvieron secundarizadas, estuvieron de alguna manera calladas, sobre todo producto de la caída del muro, ahí como se mencionaba, pero que vuelven a flote, porque son necesarias. Digo, si nosotros no reflotamos la palabra antiimperialismo, la cuestión de la necesidad de que el pueblo construya su herramienta para llevar una lucha adelante que no la va a llevar ningún otro, la situación va a seguir siendo de crisis, de miseria y demás. Pero bueno, hoy por hoy nos vamos acercando cada vez más a retomar esas banderas de alguna manera. Claro, cuando uno habla de crisis del capitalismo o del imperialismo, ¿no? Digamos, es difícil entender la palabra crisis, porque cuando uno, por ejemplo, ve el contexto, por lo menos en el país en que nosotros vivimos y que se va repitiendo a lo largo de Latinoamérica, porque estos levantamientos no son casuales, digo, uno ve el contexto y las empresas multinacionales, por ejemplo, a pesar de haber crisis económica dentro de los países, siguen facturando de alguna manera una cantidad de dinero importante, ellos siguen enriqueciéndose, no viven en los países que saquean, digamos. Digo, ¿dónde se ve la crisis? Digamos, la crisis es social, porque económica uno no la ve que sea, digamos, pero por ahí soy yo el que no la veo, y ellos tienen problemas económicos o tienen problemas de ambición, que quieren cada vez más cuando tienen todo. Sí, hay que ver también, bueno, como vos decís, de qué hablamos. Mira, una condición del capitalismo, pero sobre todo del capitalismo en la fase actual, que tomó una dimensión global, una dimensión, digamos, de imperialismo justamente, en la cual no predomina el capital industrial. Por ejemplo, lo que predomina acá es la especulación financiera, la timba, sí. Los fondos, digamos, como el FMI, que en realidad no solo son fondos financieros, sino que son instrumentos de presión política a los países dependientes. La condición de sostenimiento de todo ese armado, de todo ese sistema en el cual vivimos a nivel global, es justamente la constante o la destrucción cíclica de las propias fuerzas productivas. No puede, o sea, es una cosa que no puede mantenerse en constante crecimiento, y en determinados momentos justamente para sostenerse se destruyen parte de esa fuerza productiva, y eso han sido las guerras, eso son las guerras, claro. Las guerras sobre todo de alcance mundial. Claro. Hoy por hoy estamos en una situación similar, parecida, por más que haya cierto sostenimiento de la tasa de ganancia, digamos, de estos monopolios. No nos olvidemos por ejemplo, del estallido de la bolsa en 2008. Claro. Generó un estruendo que todavía está los ecos se están sintiendo. Donald Trump, contrario a lo que todos nos hubiésemos imaginado, un liberal y qué sé yo, lo primero que hace es cerrar su frontera para proteger su mercado, digamos. ¿Por qué lo hace? Porque China estaba creciendo y ganando cada vez más terreno. Claro. También, bueno, las disputas y las confrontaciones que hubieron por quedarse con determinados territorios, lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa lo que pasó, por ejemplo, hace varios años atrás en la zona de Ucrania también, que bueno, ahí hubo todo un tema entre Rusia y Estados Unidos. Y aparte, no solo la fuerza productiva en términos de ¿cómo decirlo?, de la industria, sino que a su vez están las propias personas. Somos parte de la fuerza productiva. Lo que hacemos es mover al mundo todos los días. Y si tenemos una población, por ejemplo en Argentina, 50% de pobres, estamos hablando de que hay un pibe que se muere por día de hambre, ¿me entendés? Claro. Además de los que morimos por otras causas, ¿no? Por la falta de salud, por la falta de vivienda. Sí. Esto no se puede sostener así. Y por otro lado también, además, está el medio ambiente, que le estamos haciendo pelota.
no nosotros. Lo que lo está haciendo pelota es justamente la condición de arrasar con todo para poder seguir sosteniendo la disputa entre mercados, ¿no? Porque bueno, a ver quién circula más mercancía, a ver quién las produce más barato, y en eso a ver quién paga menos salario, quién extrae con menor costo, quién hace los arreglos más favorables para poder extraer de los países dependientes y poder ubicar mercancía a un costo más barato para que así seguir posicionándose mejor en el mercado. Todo eso tiene un límite. El límite es justamente cuando el pueblo dice basta. Claro. Eso está recorriendo no solo Latinoamérica, sino el resto del mundo. Así estuvo Francia, por ejemplo, y que por momento hay una rebelión que estalla y que también contagia al resto de Europa. Claro. Son dos tendencias que son parte de un mismo contexto, pero que una hace, digamos, a la mayor confrontación entre en esta disputa interimperialista, y la otra tendencia justamente la de los pueblos a resistir o a avanzar justamente para cambiar esta situación. Claro. El convite es ese, mandarnos a morir de hambre o a morir en una guerra por la disputa de intereses que no son nuestros. Claro, lo difícil de entender también a veces, Emiliano, le recordamos a la gente que estamos hablando con Emiliano Calcaño, de la dirección Calcagno, Calcagno. Sí, Calcagno. De la dirección de la Juventud Revolucionaria de Chile y miembro del capítulo de Argentina de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos, ILPS. Lo difícil de entender, como te decía, es que en el medio de estos procesos no hay que dejar de ver también que los países tienen determinado rol para el mundo imperialista, ¿no? Argentina parece que está destinado a ser el granero del mundo, y a lo largo de por lo menos los últimos 40 años todos los gobiernos que pasaron no se han puesto a pensar en que tiene que cambiar esa matriz productiva, ¿no? Digamos, en que hay que reindustrializar el país y hay que ver por otro lugar. Todos siguen apostando a extender la frontera de la soja, digamos, o de lo agroexportador. Digamos, parece que no lo vieran los gobernantes. Y eso es lo que de alguna manera puede estar destruyendo el país. Digamos, pero esto que te quería preguntar era que a lo largo de los últimos 40 años, por lo menos en Argentina, hubo distintos gobiernos, pero todos apoyaron lo mismo, digamos, de alguna manera. Algunos fueron más benévolos, fueron más populistas, tiraron algunas que otras dádivas, pero ninguno cambió la matriz productiva. ¿Por qué crees que se debe esto? Sí, hubieron distintos gobiernos, y yendo un poco más atrás de los últimos 40 años, hubieron gobiernos que de alguna manera tomaron algunas medidas distintas a lo que el imperialismo tenía en el libreto para nuestro país. Por ejemplo, el gobierno de Illia, del mismo Perón, tomaron una serie de medidas que iban camino a poder ejercer una soberanía nacional, o en ciertos puntos de la economía política la ejercían. Nosotros muchas veces mencionamos, por ejemplo, el IAPI, la Junta Nacional de Grano, las empresas nacionales o de administración nacional que se levantaron durante ese momento. El problema es que justamente todo eso hoy, la verdad que no tuvo una continuidad, y no solo que no tuvo una continuidad, sino que hoy sectores referenciados en esa época de la historia están haciendo todo lo contrario, como el actual gobierno, digamos, el actual presidente. Vos tenés, por ejemplo, yo sé que muchas veces han hablado de la hidrovía acá en este programa, pero siempre es bueno traerlo como ejemplo de lo que no hay que hacer justamente. Vos tenés la posibilidad de recuperar algo que es tuyo, ¿no? Y que además es un recurso importantísimo para la vida del agro argentino, como es la hidrovía, por donde pasan el 80% de la exportación de nuestro país, y se vence una concesión, y en vez de recuperarlo, que no tenés que expropiar, no tenés que hacer nada, solamente tenés que no volver a entregarlo, pum, va y lo entrega. Bueno, evidentemente ahí hay un libreto prefijado desde ya por la regla del mercado o de la regla de juego a nivel internacional, en esto de países opresores, países oprimidos, si quiero, países imperialistas y países dependientes, en el cual el gobierno no pretende sacar los pies ni un centímetro del plato. Lo mismo pasa con el tema de la deuda externa, una deuda que el mismo gobierno dijo es ilegítima, es una estafa al pueblo, y vamos a investigar
qué hizo el gobierno anterior, ya que era un gobierno absolutamente cipayo y entreguista, el gobierno de Mauricio Macri, pero este gobierno renegocia los términos de esa deuda y no lo renegocia de una manera que que nos favorezca demasiado. Claro. Sigue dentro de los términos de la entrega de lo nuestro. Entonces hay diferencia en los distintos gobiernos. El gobierno de Mauricio Macri es uno de los gobiernos más cipayos que se tuvo durante los últimos años, entreguista al mango, tomó deuda justamente para favorecer la especulación financiera, pero el gobierno actual, en todo caso, lo que hace es retomar eso y renegociar los términos de esa soga que tenemos los argentinos y la Argentina en el cuello. Sí, entonces, sí. Nosotros como juventud, el otro día, el sábado pasado, hicimos un festival internacional con organizaciones juveniles sobre todo de Latinoamérica y el Caribe, pero también con participación de otros países del mundo, en homenaje al aniversario del nacimiento del Che y también en solidaridad con el pueblo venezolano que lucha y que resiste, así se llamaba. Y un poco el debate que planteábamos entre las organizaciones juveniles es esto, bueno, ¿dónde ubicamos nuestro norte, ¿no es cierto?, como jóvenes? Ya sea con lo de la hidrovía, ya sea la situación que está atravesando el pueblo colombiano, el pueblo chileno, y en realidad toda la juventud de Latinoamérica y el mundo, la posibilidad de ser aquella generación que cambie las cosas, ¿no es cierto? Porque cuantitativamente la juventud somos miles, somos millones, somos muchísimos, ¿no es cierto? Y a su vez uno ve las movilizaciones, ve las marchas, ve las distintas expresiones de lucha, y está minado, está plagado de jóvenes que nos acercamos, que vamos a buscar una alternativa, que participamos y demás. Bueno, la tarea, el desafío es justamente plantear hacia dónde vamos a orientar nuestro esfuerzo. Claro. No a repetir, digamos, o a abonar proyectos que no tengan que ver con una salida para el pueblo, sino, bueno, plantear justamente romper con esos límites que están impuestos y hacernos el mejor favor que nos podemos hacer, porque acá si no planteamos un cambio estructural de todo este sistema, no vamos a tener un futuro de pleno empleo, no vamos a tener ni obra social, ni trabajo en blanco, ni laburo, ni mucho menos la posibilidad de imaginar un país y de llevarlo adelante como corresponde a cualquier argentino o a cualquier nacido en cualquier país de nuestro planeta. Sí, un país soberano e independiente, ¿no? Te quería preguntar, porque claro, ahora un poco te anticipaste vos, y está bien que lo hayas hecho, con el tema de la juventud, pero sacarte un poquito del contexto de la liga y llevarte a ese terreno, ¿no? Digamos, Argentina, vos hablaste recién de que Argentina es un país que tiene 50% de pobres, pero sin embargo cuando uno traslada la pobreza a la juventud descubre que por ahí en los jóvenes hasta 14 años llega a haber hasta un 70% de pobres, depende del lugar del país donde uno se puede referir, interiores del país, la provincia de Buenos Aires, profunda, digamos, con estos números tan tristes, tan nefastos, digamos, ¿cómo se encara desde ese lugar una proyección de futuro? Teniendo en cuenta que jóvenes que tienen la suerte de poder ir a una escuela secundaria, y digo la suerte porque en estos tiempos hay que elegir muchas veces entre ir a la escuela o salir a hacer una changa para poder comer, al mismo tiempo terminan la escuela secundaria y no tienen dónde ir a laburar, no tienen un respaldo que les pueda hacer sentir como seres dignos de alguna manera, ¿no? ¿Cómo están viendo esa situación? ¿Cómo están intentando contrarrestar esto? Sí, digamos, el drama de todos los días de los jóvenes es el que vivimos, digamos. En provincia, por ejemplo, del NOA, la pobreza en la juventud escala la cifra que vos decís, ¿no? Cerca del 70%. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de que ellos mismos, las familias en las cuales viven, son parte, esos hogares no alcanzan ni siquiera para cubrir la canasta básica alimentaria. Sí. Entonces, o la canasta básica total. Entonces, estamos hablando de personas que desde ya que no van a tener, o pibes, de que ya que no van a tener, no vamos a tener acceso a una vivienda digna, a salud, a educación y a la posibilidad de proyectar
un futuro digno. En un sistema en el que te pide, por ejemplo, para tomarte en una empresa, además porque no hay laburo y porque vos vas, no se publican en el kiosco de la esquina, necesito un fiambrero o una fiambrera, un cortador de fiambre, y tenés la de una cuadra, ¿viste? De gente, de pibe y piba, acercando su currículum para poder acceder a ese trabajo. Las empresas no toman, justamente ese problema de que no haya una orientación en la productividad, en la reactivación económica del país, entonces no hay trabajo. Y además cuando vas a pedir un trabajo te piden estudio, te piden tener secundario terminado, tener una tecnicatura o algo relacionado a ese trabajo, te piden tener experiencia laboral previa. Y dice, pero ¿cómo voy a tener experiencia laboral previa si me piden cada trabajo que vos me piden experiencia laboral? ¿Y cómo va a poner como condición tener los estudios terminados en un país en el cual casi nadie puede terminar su estudio porque materialmente es imposible sostener la educación y a su vez tengo que sostener un trabajo para poder ayudar a mi familia a llevar el pan de todos los días a la mesa? Si no tengo para pagar los materiales, si estamos en una pandemia y hay que cursar virtualmente porque todavía no tenemos resuelto los protocolos necesarios sanitarios para que la escuela no sea un foco de contagio, y vamos a nuestra casa y no tenemos wifi, tenemos un celular para yo y mis 5 hermanos y nos tenemos que andar turnando. ¿Cómo voy a terminar la escuela en estas condiciones? Sí, totalmente. Y eso, que además es como una pintura de la realidad en la cual vivimos la y los jóvenes, la y los pibes de nuestro país, tiene justamente como base, como origen, toda esta situación en la que estábamos diciendo. Entonces, de a poco, algunos más rápido, otros a su tiempo, los jóvenes nos vamos, de alguna manera, dando cuenta que que hay un problema de fondo que en todo caso hay que ir a atacar, y que ya no nos quedamos esperando pasivamente a ver si este o aquel dirigente político, este o aquel puntero, este o aquel presidente nos resuelve la situación, sino que si el cambio llega, lo salimos a buscar. Claro. Y así ha sido, por ejemplo, durante los últimos años en nuestro país, en cual miles y miles de jóvenes hemos salido por trabajo, por planes sociales, porque somos la juventud precarizada que hasta no solo las empresas, sino que el mismo gobierno, el mismo Estado utiliza como carne de cañón. Claro. Para precarizar mano de obra que deberían contratarte como planta o como planta transitoria. En el Estado mismo pasa, en la mayoría de las provincias y en el Estado Nacional también, y te tienen 7, 8 años pagando el supuesto derecho de piso con un contrato basura o muchas veces sin siquiera contrato. Lo mismo pasa en los call centers, los trabajadores de Rappi, que somos todos pibes jóvenes que se desloman por unos mangos en una empresa que se lleva millones, que ni siquiera es local. Claro. Bueno, Emiliano, para ir cerrando, te quiero hacer una última pregunta, digamos, y de alguna manera también darte la libertad para que vos cierres la nota con lo que quieras contar, porque puede pasar que yo no te haya preguntado algo que vos querés contar. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el mensaje que tenés para darle a ese joven o a esa joven que por ahí, más allá de sus penurias, no sabe, no se da cuenta o no puede de alguna manera resolver su situación? ¿Cuál es el mensaje que le das a ellos? ¿Cómo haces para que se acerquen a la idea de un mundo distinto? Bueno, es difícil. Nosotros de la juventud confiamos en que todo joven, por solo el hecho de vivir esta injusticia que decimos, de alguna manera sabe y se da cuenta de que la situación en estas condiciones no va para más. Ya sea porque nosotros mismos la sufrimos, o porque vemos al lado, o a nuestro abuelo, nuestro viejo, nuestra vieja, o nuestros hermanitos que la están pasando mal. En todo caso, lo que hace falta es poder generar la fuerza que necesitamos para cambiar las cosas, digamos.
Y ahí justamente donde está la tarea que nosotros como juventud pretendemos emprender. Ayer se cumplió otro aniversario del nacimiento del Che Guevara, que para nosotros es y sigue siendo un ejemplo de el ideal de un revolucionario, de ponerse al servicio de las necesidades del pueblo, a su vez entender las tareas históricas que todavía están pendientes para poder resolver el problema de la soberanía, el problema de que la población pueda ser parte fundamental a la hora no solo de producir y de llevar adelante un país, sino a la hora de planificarlo y de discutir, bueno, qué queremos, cómo queremos hacerlo y para qué, y al servicio de qué. Y también un ejemplo de entrega a la hora de, bueno, no esquivarle a la situación y ponerse en primera persona, hacer el mejor en el trabajo, el mejor en el estudio, para poder llevar este cambio adelante. Hay mucho manoseo a los jóvenes, desde los partidos políticos del sistema, desde distintos sectores que han hecho con el tema de la juventud un negocio, incluido los medios de comunicación. Hay mucha resistencia, muchas veces, justamente por ese mismo manoseo, por ese mismo motivo, pero una vez que los compañeros y las compañeras encontramos un lugar que nos contiene, un lugar en el que entre pibe y entre piba podemos discutir nuestra situación y cómo la estamos viendo, un lugar en el cual entre todos vamos viendo de qué manera pelear esta situación entre iguales, esos prejuicios se caen y justamente ahí es cuando nace o cuando surge la capacidad creadora de cada pibe. Entonces el llamado es justamente a pensar en principio que nuestra situación no tiene nada de ser una cuestión del destino, que no haya futuro para nosotras y nosotros, no es que lo haya dicho ningún mago, ningún destino divino, sino que en realidad hay responsabilidades políticas que son la causa de todo esto. Gobernantes que asumieron prometiendo y que fueron votados porque prometieron pobreza cero, porque prometieron soberanía, porque prometieron bienestar y un montón de cosas, y que al día siguiente de haber asumido traicionaron todo por lo cual la gente los había votado. Entonces que justamente lo que hay que hacer es apostar a otra cosa, apostar a la organización, apostar a buscar un camino diferente, a que no tenemos nada para perder salvo nuestras cadenas, como decía el revolucionario Marx, y que bueno, que si el cambio nos llega, como decía antes, lo vamos a salir a buscar, y no estamos inventando nada que no esté surgiendo también en el resto de los países de Latinoamérica y del mundo, y que a su vez está siendo protagonizado en la primera línea de esa pelea por jóvenes, por pibas y pibes iguales que nosotros. Y bueno, lo que hay que hacer es, en todo caso, organizarlo y salir a buscar, ¿no es cierto?, ese cambio. Qué importante esto que dijiste vos, Emiliano, y con esto te despido, que no es una cuestión de destino, ¿no?, sino de políticas pensadas, de políticas llevadas a cabo, y no todo caso en la ausencia del Estado, como muchas veces se dice, sino en presencia del Estado, porque es lo que han buscado, ¿no? Que tengamos el resultado final del país que tenemos hoy. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Claudio. Me olvidaba hacer una mención al joven compañero José Lago, asesinado en Chaco, recientemente, hace 2 días, también se desató una verdadera pueblada, digamos, en la localidad, por este asesinato por parte de las fuerzas represivas. Si nos convidan eso, si la represión es ley, la rebelión se hace justicia en todo caso. Claro. Así que bueno, en ese camino seguimos apostando. Enseguidita va a estar tratando ese tema Claudio Gallo en un ratito nomás, cuando volvamos a llamar. Así que vamos a estar hablando de eso. Muchísimas gracias, Emiliano, por estos minutos que nos diste. En algún momento te vamos a volver a llamar,